Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 621. Sugar Mommy. Al ver a la persona que hacía apenas un momento estaba medio muerta, ahora levantándose del suelo llena de vitalidad y con una sonrisa radiante y soleada en el rostro, Luian quedó completamente atónito. Luego le dirigió a Shao Songting una mirada que prácticamente lo insultaba. Shao Songting actuó como si no lo hubiera visto e inmediatamente puso una expresión aduladora mientras se volvía hacia Song Li. Sugar Mommy, ¿por qué has venido aquí en persona? En cuanto terminó de hablar, las tres personas que estaban a su lado le dirigieron miradas extrañas. Sugar Mommy, ¿por qué la llamas así? Hace 3 meses. General Wang, ¿a qué viene tanta prisa? ¿A dónde me lleva? Ahí ya, no hagas tantas preguntas. Solo ten en cuenta que esta vez estás salvado. Shao Songting siguió al General Wang, y al oír estas palabras, quedó atónito durante un largo instante. ¿Quieres decir, que me estás salvando la vida? Originalmente, Su Majestad el Emperador Qian le había permitido abandonar la capital principalmente para que disfrutara de sus últimos momentos, y solo secundariamente para que buscara la iluminación tras haber destruido su núcleo dorado y reformarlo. Su Majestad ya había prolongado su vida una vez, pero el Dao le pertenecía. Había recorrido este camino por voluntad propia hasta ahora. Habiendo hecho esto, Su Majestad ya había cumplido con sus obligaciones. Ningún cultivador debe interferir excesivamente en el camino del karma y el Dao de otro. Shao Songting ya lo había aceptado con calma, así que al escuchar lo que el General Wang dijo ahora, no se atrevió a creerlo. Por supuesto que te estoy salvando la vida. Y esta vez, tendrás todo el tiempo que quieras, y no tendrás que preocuparte por volver a fallar en la formación del núcleo dorado que deseas. Al oír esto, Shao Songting no pudo evitar levantar una ceja y sonreír. ¿De verdad hay alguien dispuesto a entrometerse en mis asuntos? No se puede considerar intromisión. Simplemente, tras reevaluar tu valor actual, he llegado a la conclusión de que lo mereces. Una voz familiar llegó hasta allí. Shao Songting miró hacia donde provenía la voz y vio que era nada menos que Song Li, a quien había conocido hacía poco. Hoy llevaba las mangas remangadas y un sombrero de bambú, trabajando en el campo, razón por la cual nadie la había notado al principio. Song Li planeaba crear una parcela experimental en la ciudad flotante para comparar los efectos del cultivo de plántulas con los del cultivo en tierra firme. Por supuesto, hacía mucho tiempo que no disfrutaba de tanto tiempo libre como ese para dedicarse a algo que le gustaba. Señor Song. Shao Songting estaba a la vez sorprendido y encantado. Song Li se enderezó en el campo de batalla, y al ver esto, el General Wang se retiró apresuradamente. Los dos se quedaron solos, y Song Li preguntó entonces. Para la primera vez que rompes y reformas tu núcleo dorado, ¿qué tipo de núcleo dorado crees que formarás? No hace falta predecir nada. Sin duda será una pastilla para la cárcel, dijo con una sonrisa de impotencia. ¿Cuánto tiempo se necesita? Si se realizan todos los preparativos, destruir el núcleo dorado solo lleva un día. Pero reformarlo para convertirlo en un nuevo núcleo dorado es un proceso largo e indefinido. El llamado proceso indefinido solo aplica si deseas formar un núcleo dorado diferente. Pero si estás decidido a formar una píldora de prisión, puedes saltarte el proceso de búsqueda de la iluminación. En total, todo el proceso solo dura 3 días, ¿verdad? Si bien eso es cierto, no necesito crear una píldora de cárcel solo para prolongar mi miserable existencia, señor Song, por favor, deja de bromear conmigo. ¿Por qué me llamaste esta vez? Al ver que su vitalidad no duraría más de medio año, Song le habló con franqueza. ¿Puedo comprar tu primera vez? Ah. Esto. El rostro de Shao Songting se puso rojo como un tomate mientras su expresión cambiaba varias veces, sin saber qué estaba pensando. Esto no sería muy apropiado. ¿Qué creías que era? Shao Songting se quedó atónito por un momento y tardó un buen rato en recobrar la compostura. La primera vez que se rompió y se reformó el núcleo dorado, ¿verdad?
Así es, la primera vez que rompas y reformes el núcleo dorado. Quiero que formes una píldora de prisión. Antes de eso, te ayudaré a prolongar tu vida hasta que te necesite. Después de completar las tareas siguientes, prolongaré tu vida 1000 años de golpe, lo suficiente para que vuelvas a romper tu núcleo dorado y reformes el que realmente deseas. ¿Qué te parece? Después de que Song Li expusiera sus condiciones, Shao Songting se sintió increíblemente tentado. Una extensión única de 1000 años de vida, ¿esto es real? Si cualquier otra persona hubiera dicho eso, habría pensado que era una estafa. Pero ya había oído que Song Li tenía la capacidad de prolongar la vida de las personas, así que esa duración de 1000 años le parecía bastante creíble. ¿Es en serio? ¿Aceptas o rechazas este trato? Lo aceptaré. Por supuesto que lo aceptaré. Lord Song, no, tú eres simplemente mi sugar mommy. Tras escucharla, la expresión de Jian Daochen era indescifrable. En cuanto te dijo que te prolongaría la vida 1000 años, ¿aceptaste? Ni siquiera le preguntaste qué quería que hicieras después. Tras haber comprendido poco a poco el meollo del asunto, Lu Yan, que acababa de ser engañado, se sintió aliviado y miró a Shao Songting con una expresión que decía: tus bendiciones aún están por llegar. Mi sugar mommy ya me prometió alargarme la vida 1000 años. Lo que sea que me pida, tengo que hacerlo. Shao Songting hizo todo lo posible por mantener su expresión aduladora. Sin embargo, después de que terminó de hablar, incluso la mirada de Lu Yan hacia él se llenó de lástima. Mamá, hace viento afuera, déjame protegerte del viento. Una vez finalizados todos los preparativos, Xu Aoyan también abandonó la capital para asumir su cargo. Aunque había superado la evaluación inicial, el puesto oficial que Song Li le asignó era muy diferente de lo que ella había imaginado. En primer lugar, el lugar donde iba a asumir su cargo no estaba en la capital, lo cual era muy extraño. ¿Quién no sabía que ser funcionario en la capital era mejor que ser funcionario local? Sin embargo, ahora tenía que ir a la comandancia de Namjoon para asumir su cargo. Entre los seleccionados, más de la mitad debían dirigirse a diferentes comandancias y prefecturas, y se trataba básicamente de personas muy capaces que tendrían la oportunidad de alcanzar puestos superiores al tercer rango en el futuro. Incluso Exisi estaba entre los que fueron enviados. Al principio, le pareció un poco extraño y preguntó en privado. Oyó que, antes de su partida, Song Li los había buscado para encomendarles algunas tareas. No pudo averiguar cuáles eran, pero parecían ser de suma importancia. Sin embargo, Song Li no le había encomendado ninguna tarea. Incluso cuando no pudo evitarlo y fue a buscarla, el patio de Song Li ya estaba vacío. Según Du Ruo y los demás, Song Li había ido al norte para cultivar en reclusión. Lu Yan y Jian Daochen también habían optado por retirarse para intentar alcanzar la etapa de integración corporal, pero no habían ido al norte. En cambio, regresaron a la prefectura de Fengxin. Xiao Yunan había ido al paso de Jianan para visitar a Yanshuo. Tras escuchar esto, Xu Miaoyan siempre se sintió desconcertada. Si alguien decidiera aislarse, elegir la alianza dispersa de la que provenía sería, naturalmente, la opción más segura. ¿Por qué Song Li eligió ir al norte esta vez? Mientras Xu Miaoyan reprimía las preguntas que la atormentaban y abandonaba la capital para ocupar su puesto en la comandancia de Namjoon, Song Li también llegó a una montaña. Se encontraba frente a una tumba, y en la antigua lápida de piedra estaban escritas palabras que ella misma había escrito con sus propias manos. La tumba de Song Jinfan. Sin darme cuenta, ha pasado tanto tiempo, he venido a verte. Esta vez, por fin voy a recorrer tu camino también. El tiempo se tornó frío y la nieve blanca cayó del cielo. Song Li permaneció vigilando aquí durante muchos días, pensó en muchas cosas e incluso consideró la posibilidad de regresar a la capital en varias ocasiones. Pero había llegado el momento, y ella aún tenía que seguir adelante. Su ropa roja se fue desvaneciendo poco a poco con el viento y la nieve. Capítulo 622. La nieve se derrite, llega la primavera. 10 años después. Sobre el mar del norte, nubes oscuras se acumularon repentinamente y se abalanzaron sobre el cielo. De repente, un relámpago iluminó el cielo y un trueno ensordecedor resonó con rapidez, sin dar tiempo a nadie a reaccionar. En el instante en que cayó el trueno, levantó olas de 10.000 pies de altura.
La superficie del mar perdió su calma habitual, como si se hubiera desencadenado un tsunami. Enormes dragones de agua se alzaron hacia el cielo, y vientos salvajes azotaron la zona, danzando frenéticamente al compás de los truenos. Pero independientemente del tipo de desastre que estuviera ocurriendo sobre el Mar del Norte, para el mundo exterior, el mar parecía tan tranquilo como siempre. Desde hacía mucho tiempo, una frontera había aislado el agua de mar de la tierra. La tribulación del rayo duró mucho tiempo. Finalmente, con el último trueno, las nubes oscuras se dispersaron y un brillante arco iris iluminó el cielo sobre el Mar del Norte. Una fragancia refrescante y pura se extendió por el mar. Por donde quiera que pasaba el aroma, las bestias yao en el agua de mar se sentían instantáneamente revitalizadas, sus meridianos se despejaban e incluso viejas heridas que habían durado años sanaban sin necesidad de tratamiento. Incluso fuera del Mar del Norte, la temperatura de todo el territorio del norte aumentó repentinamente, dando paso a una primavera que no se había visto en decenas de miles de años. Todo despertó y las flores florecieron. Esta magnífica escena duró 10 días completos, y casi todo el Gran Qian se enteró de la noticia de que el territorio del norte había dado la bienvenida a la primavera. 10 días después, la frontera sobre el Mar del Norte desapareció, y Song Li, cubierto de heridas, emergió lentamente del agua y se arrastró hasta la orilla. Yacía en la orilla, contemplando la visión que estaba a punto de desvanecerse. Una leve sonrisa asomó en sus labios, pero sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Cerrando los ojos, se quedó allí descansando. La vitalidad extraída de la estatua de Kumuyou reparaba continuamente las partes dañadas de su cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, pero la luz primaveral se disipó por completo, y la nieve blanca volvió a caer en el aire, cubriendo a Song Li con una espesa capa. Una vez que su cuerpo se hubo recuperado, abrió los ojos. Lo primero que hizo fue abrir la ficha de Jade Tiane y enviar un mensaje a Lilian. Es hora de movilizar a las tropas. La nieve se derrite, llega la primavera. Una hoja yacía en la mano de Luo Jin. Él la miró. Esta era una hoja del territorio del norte de Gran Qian. Cuando el topo de la nación Yao, que vagaba por ella, envió la carta secreta de vuelta, esta hoja fue colocada en el mismo lugar que la carta. Tal escena magnífica, es realmente la voluntad del Dao celestial. Al oír sus murmullos, un general Yao que pasaba por allí se detuvo de repente y dijo: ¿Quién anda por ahí armando jaleo, alardeando de la moral del Gran Qian y minando el prestigio de nuestra nación Yao? Sería mejor capturarlos e investigarlos debidamente. Este general Yao tenía labios rojos y dientes blancos, como un joven delicado, pero esos hermosos ojos siempre ocultaban algo al mirar a la gente, haciendo imposible que los demás adivinaran lo que realmente pensaba a través de su expresión. Al oír el sonido, Luo Jin giró la cabeza para mirar. Aficionado general, ¿por qué has vuelto de Ciudad Serpiente Blanca? Fan Sun era una delfa que se había convertido en un Yao, y se había unido al cuartel del clan Leopardo de las Nieves de la Sombra del Viento hacía 15 años, acumulando muchos méritos militares durante ese tiempo. Tras la guerra entre la nación Yao y el Gran Qian, la nación Yao se vio debilitada. No solo necesitaban reclutar a muchos soldados, sino que también debían reconquistar numerosas ciudades. De lo contrario, los grupos relativamente poderosos de la raza Yao actuarían imprudentemente sin ser reprimidos, y era muy probable que se convirtieran en la cuarta gran familia de la nación Yao. Las tres grandes familias de la nación Yao habían gobernado la nación juntas durante tanto tiempo que hacía tiempo que habían alcanzado un equilibrio, pero ninguna había renunciado a la idea de dominarla. Tener dos grupos rivales ya era motivo suficiente de descontento, así que ¿cómo iban a tolerar la aparición de otros grupos? Y para expandir el poder del clan Leopardo de Nieve Sombra del Viento, Luo Jin inmediatamente dispuso que Fan Sun fuera a la ciudad de la Serpiente Blanca. Este lugar estaba cerca de la frontera y era una importante fortaleza. Por supuesto, quería controlar personalmente un lugar tan importante. Resulta que en aquel momento, los generales Yao más capaces del clan Leopardo de Nieve Sombra del Viento estaban reclutando y sofocando rebeliones por doquier, sin tiempo libre, así que Luo Jin ascendió temporalmente a Fan Sun a general y dirigió las tropas. Originalmente fue una medida de conveniencia, pero no esperaba que Fan Sun tomara la ciudad de la Serpiente Blanca tan rápido, así que Luo Jin le permitió quedarse allí.
A lo largo de los años, el loro espíritu Fénix y el clan de la serpiente negra de Nisao habían querido competir repetidamente por el control de la ciudad de la serpiente blanca, pero nunca lo habían logrado bajo la guarnición de Fansun, por lo que Luo Jin también se había esforzado en cultivarlo. El viejo ancestro me llamó para investigar al topo, así que regresé. Fansun hizo una pausa y luego dijo: el joven maestro acaba de mencionar la visión en el territorio del norte del Gran Qian. ¿Ah? El general Fan también ha oído hablar de eso. Luo Jin arqueó ligeramente las cejas. Esta mañana pasé por el clan del loro espíritu Fénix y todos estaban hablando de este asunto. Incluso decían que este fenómeno astronómico en Gran Qian era un mandato divino, una muestra de la prosperidad nacional. También decían que, una vez que apareciera esta visión, el ejército de Gran Qian iría al sur a atacar a Yao. Ja. De verdad que se creen demasiado mayores. Al oír esto, Luo Jin dirigió su mirada. Puede que no necesariamente vayan al sur para emprender una cruzada contra nosotros. ¿Dónde está la visión divina de que la nieve se derrite y llega la primavera? Quizás solo sea la excusa que encontraron para ir al sur. La raza humana siempre ha recurrido a estos métodos para demostrar que es la raza más poderosa del mundo y que debería dominar el mundo del cultivo, pero, lamentablemente, siempre hay criaturas que les creen ciegamente. Es realmente descarado. Justo después de decir esto, otro pequeño Yao del clan Leopardo de Nieve Sombra del Viento se adelantó para informar. Joven amo, el joven amo Eisen quiere verte. Oh, ¿a qué joven maestro Eisen? Preguntó Luo Jin con una sonrisa, con los ojos curvados. Respondiendo al joven amo, debería ser el pequeño. Si se tratara de una raza Yao común, naturalmente no se atreverían a hablar así del joven maestro de la familia Wei Shen a sus espaldas, pero este pequeño Yao trabajaba para Luo Jin, y el actual joven maestro Eisen dependía completamente de Luo Jin. Anteriormente, Wei Shengchen había quedado lisiado por designio de Song Li, y en esta vida solo podía permanecer postrado en la cama, esperando su propia muerte. Después, le rogó a Luo Jin, y Luo Jin le indicó un camino. Si el alma divina es lo suficientemente fuerte, puede usar toxinas para estimular el cuerpo lisiado de Wei Shengchen, permitiéndole recuperar la capacidad de moverse. Pero la premisa de todo esto es que este cuerpo necesita un alma divina extremadamente poderosa para sostenerlo. Obviamente, el alma divina de un solo Wei Shengchen no puede hacerlo. Y la otra alma divina que es perfectamente compatible con su cuerpo es Lord Eisen, el hermano mayor al que Wei Shengchen mató con sus propias manos y refinó hasta convertirlo en un espíritu de espada. Para lograr el efecto ideal, solo puede haber dos almas divinas en un cuerpo, para que pueda resistir las toxinas. El Wei Shengchen de hoy ya puede levantarse de la cama y caminar, y su poder de combate también se está recuperando extremadamente lento, pero ha mantenido en secreto el hecho de que en realidad hay dos almas divinas en su cuerpo ante todos los Yao. También sabe cuánto lo odia Lord Eisen y cuánto desea arrebatarle el control de este cuerpo. De hecho, durante estos 10 largos años, Lord Eisen había sometido a Wei Shengchen, se había hecho con el derecho a usar este cuerpo y había realizado algunas acciones en secreto. Pero Wei Shengchen no puede expulsarlo de su cuerpo. Aunque recuperó la capacidad de moverse y el plan de Wei Shengyan de elegir una concubina se canceló, esto solo trasladó el asunto de lo público a lo oscuro. La razón por la que no se han concebido nuevos hijos es que Wei Shengchen ha estado matando en secreto a aquellas mujeres Yao que quedaron embarazadas de los hijos de Wei Shengyan. Capítulo 623. Zorro negro. ¿Tiene tanta prisa? Preguntó Luo Jin con indiferencia. El pequeño Yao asintió. En efecto, tiene un asunto urgente que tratar con el joven amo. Mientras la voz se desvanecía, un brillo oscuro apareció en sus ojos heterocromáticos, y Luo Jin sonrió lentamente. Iré yo mismo. No hay necesidad de que alguien me acompañe. Al ver esto, Fansun bajó un poco la cabeza y dijo: este subordinado irá a presentar sus respetos al viejo ancestro. Luo Jin entró en la residencia de la familia Wei Shen. No usó la puerta principal, sino el pequeño sendero que Wei Shengchen le había dejado. El guía Yao tampoco lo condujo a la residencia de Wei Shengchen, sino a los aposentos del jefe de la familia, Wei Shengyan. Los guardias de la zona habían sido despedidos.
Los aposentos del cabeza de familia nunca habían estado tan silenciosos, y en cuanto se acercó, percibió un fuerte hedor a sangre. Luo Jing respiró hondo, sintiéndose bastante renovada. El aroma de la sangre de un poderoso cultivador era mucho más dulce que el de los subordinados comunes. El guía Yao se detuvo frente a la puerta del palacio. Luo Jing avanzó solo, atravesó varias puertas y entró en la sala de cultivo de Wei Shen y Anie, donde una escena escarlata inundó instantáneamente su visión. Sangre fresca se extendía por el suelo. Junto al cojín de meditación, el jefe de la familia Wei Shen yacía torcido en el suelo con los ojos muy abiertos, su mirada perdida aún reflejaba una ira extrema. Una gran herida de espada le había abierto un agujero en el costado del pecho, y su contenido había sido extraído. La sangre que cubría el suelo provenía de allí. En otro rincón de la sala de cultivo, Wei Shengchen estaba sentado, apoyado contra la pared, con una espada rota y manchada de sangre a su lado. Tenía el rostro ensangrentado, y su expresión era la de siempre, con una indiferencia añadida, como si aún no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de hacer. Sobre la única mesa de la habitación había un plato de plata, y sobre el plato de plata yacía un corazón completo, que aún latía con fuerza. Bien hecho. Luo Jing lo elogió sin dudarlo. Al oír su voz, Wei Shengchen recobró lentamente la compostura. Lo que pediste, te lo he dado. Tú también debes cumplir tu promesa. Es muy sencillo. Luo Jing dio un paso al frente. Al instante siguiente, su cuerpo se transformó lentamente en su forma original, un leopardo negro como la noche. Sus ojos reflejaban un brillo codicioso y astuto mientras caminaba paso a paso hacia el plato de plata. Después, abrió la boca y se tragó el corazón de Wei Shen y Anie entero. La habitación estaba en un silencio absoluto. Incluso el olor a sangre parecía haberse estancado. El tiempo parecía haberse detenido. De repente, el cadáver de Wei Shen y Anie parpadeó. Pum, 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 pum. Algo dentro del corazón vacío comenzó a latir de nuevo, conectándose con sus extremidades y huesos. Wei Shen y Anie parpadeó, la expresión de su rostro se contrajo, luego volvió a la normalidad y se incorporó. Wei Shengchen presenció esta escena con sus propios ojos, y sus pupilas, manchadas de sangre, se dilataron notablemente. Lo habían traído de vuelta de entre los muertos, y aparte de la herida en el pecho, no había ningún otro signo de muerte en su cuerpo. Después de que Wei Shen y Anie se hubo recuperado, inesperadamente se arrodilló ante Luo Jing sin previo aviso, con la cabeza profundamente enterrada en el suelo. Maestro. El cuerpo del leopardo negro se irguió y volvió a transformarse en humano. Luo Jing levantó un dedo para limpiarse la sangre escarlata de la comisura de los labios, con expresión juguetona. Todavía recuerdas que eres Wei Shen y Anie, ¿verdad? Ahora, solo soy el sirviente del amo, respondió Wei Shen y Anie sin emoción alguna. La mirada de Wei Shengchen cambió varias veces. Involuntariamente, su mano agarró la espada rota que descansaba a su lado, la apretó con fuerza y luego la soltó de repente. Su leve movimiento no pasó desapercibido para Luo Jing, pero este no giró la cabeza. En cambio, sonrió y le dijo a Wei Shen y Anie: si no fuera por el joven maestro Eisen, usted y yo no tendríamos este destino de amo y sirviente. Debería agradecerle como es debido. No debe defraudar al joven maestro Eisen bajo ningún concepto. Como usted ordene. Secta Changmin, pabellón de la biblioteca. La figura de Song Li se movía entre las paredes, seguida por Xu Miaoyan, que hojeaba libros que había leído en el pasado. Todos estos son registros sobre una raza Yao extinta, pero dado que ya no existen en el mundo, ¿podrían aún tener alguna influencia? En los últimos días, Song Li había visitado casi todos los pabellones de las bibliotecas de las 5 grandes sectas inmortales, y la clave era que nadie se atrevía a detenerla. En la actualidad, el poder de la Alianza Dispersa florecía, eclipsando sin duda el prestigio de las 5 grandes sectas inmortales. Sin embargo, su único inconveniente era que su base cultural no era lo suficientemente sólida. Investigar ciertos secretos seguía siendo una tarea difícil en el pabellón de la biblioteca de la Alianza Dispersa. Usted estuvo allí cuando se emprendió la cruzada contra la secta Wangxian, así que debería haber escuchado la historia del primer ministro fundador, Lord Mo, ¿verdad? Señor Molin, por supuesto que lo recuerdo. Masacró a muchos de la raza Yao, además, era una persona extremista.
Los méritos y los crímenes coexisten. Es más difícil para las generaciones futuras juzgarlos. Son le abrió una tablilla de bambú, pero tal vez no sepan que lo impulsó a hacer estas cosas fue el miedo y el odio hacia cierta raza en el reino Yao, que es el ahora extinto zorro negro. La rebelión del zorro negro tuvo lugar incluso antes de la fundación del Gran Qian. En aquel entonces, el gobernante del reino Yao no era el lobo púrpura Youxu. El territorio se desmoronaba, con tres fuerzas que se contrarrestaban y equilibraban mutuamente, divididas en tres pequeños reinos distintos. Las guerras, grandes y pequeñas, eran constantes en el reino Yao. Aparentemente, estas tres fuerzas luchaban por el territorio, pero nadie sabía que los gobernantes de cada una de ellas llevaban mucho tiempo bajo el control del clan del zorro negro, convirtiéndose en sus marionetas. Este tipo de raza Yao era inteligente, indiferente, buscaba la novedad y la emoción, y era experta en ocultarse. Durante mucho tiempo controlaron la savia vital de todo el reino Yao, pero nunca se dejaron ver abiertamente e insistieron en dividirlo en tres fuerzas. ¿Qué opinas de eso? Xu Aoyan negó con la cabeza. No entendía absolutamente nada de esa raza de zorros negros. Song Li sonrió levemente. Ellos trataban la guerra entre estas tres fuerzas como un juego. Para ellos, solo existía ganar o perder. En cuanto a los miembros de la raza Yao que murieron trágicamente en la guerra, creían que se trataba simplemente del desgaste normal propio de la búsqueda de la victoria en un juego. Con el paso del tiempo, la existencia del zorro negro fue saliendo a la luz gradualmente. Si bien la cruzada contra ellos por parte de otras razas Yao no había cesado desde tiempos ancestrales, tampoco había tenido éxito. La estrategia final se vio empañada por los cadáveres de incontables miembros de la raza Yao. Esa campaña para exterminar al clan del zorro negro involucró a más de la mitad de la raza Yao en el reino Yao. Al final, el clan del zorro negro fue aniquilado, pero la raza cruzada Yao también se extinguió por completo, quedando solo el clan del lobo púrpura Youxu, que lógicamente se convirtió en el rey. La historia del reino Yao es realmente, siempre matando a más de la mitad, suspiró Xu Aoyan. No es de extrañar que la raza Yao tenga una gran capacidad reproductiva, pero el número de miembros de la raza Yao en el reino Yao ha estado en declive durante años. Justo después de terminar esa exclamación, de repente pensó en otra cosa. Controlar a los que están en el poder. El cultivo de un líder de la raza Yao capaz de dominar una región no debería ser demasiado bajo, ¿verdad? ¿Se puede controlar también a seres tan poderosos? Song Li asintió levemente. Porque este es el talento racial del clan del zorro negro. La técnica de devorar corazones. Song Li hojeó otra hoja de bambú. Justo cuando la abrió, una hoja de jade que estaba en el centro cayó al suelo. Tomó la vieja tablilla de jade y le dio la vuelta, viendo algunos caracteres tallados en un lateral de la tablilla en escritura antigua. Escrito personalmente por Molin. El mundo me culpa por mis pecados, pero ¿cómo podría dejar de reprimir el poder de la raza Yao? El poder divino altera el equilibrio del mundo del cultivo. El zorro negro se ha convertido en un azote y los corazones de la gente están en peligro. El lobo púrpura Youxu ya ha desaparecido, pero la raíz del desastre permanece, y mi intención no puede regresar. Cada encuentro se siente como una reunión. La campana suena en Youxu, anunciando una vez más el desastre. Los secretos del cielo son difíciles de vislumbrar y no se pueden expresar con palabras. Mis palabras terminan aquí, y el camino inmortal es tortuoso. Casi al instante en que el sentido divino de Song Li entró en el retazo de jade, escuchó un crujido seco. El poder espiritual almacenado en el retazo de jade se disipó por completo y se hizo añicos en innumerables fragmentos diminutos que cayeron al suelo. De no haber sido por el dominio de Song Li de la técnica de la gran memoria, nadie más habría podido leer todo su contenido en esa fracción de segundo. Los secretos del cielo no pueden ser revelados. ¿Podría el contenido de este documento de jade haber tocado realmente los secretos del cielo? Xu Aoyan, tras haber visto cómo el toque de jade se hacía añicos en el instante en que entró en la mano de Song Li, se sobresaltó. ¿Qué ha pasado? Las pupilas de Song Li se movieron y de repente dijo con expresión seria. También hay un problema con el lobo púrpura Youxu. Revisen todos los registros relacionados con el lobo púrpura Youxu.
Xu Miaoyan rara vez la veía tan agitada, así que no se atrevió a demorarse e inmediatamente llamó al anciano de la biblioteca para que la ayudara a organizar todos los registros relacionados con el lobo púrpura Youxu. Son Li revisó esos libros una y otra vez, pero nunca encontró ningún registro relevante. Aún así, se negaba a rendirse. Una voz en su interior le decía que esa era una pista que no podía pasar por alto. De lo contrario, todo estaría perdido. Los buitres sobrevolaban el cielo, dándose un festín con los cadáveres destrozados de la raza Yao en la plaza. La plaza estaba llena de Yao, y sentado en la posición más alta, con una presencia imponente que hacía que toda la raza Yao inclinara la cabeza ante él, estaba el viejo ancestro de la raza leopardo de las nieves de la sombra del viento, Luo Huai. Aunque la fuerza interna del reino Yao estaba actualmente agotada y no podría recuperarse en tan solo 13 años, Luo Huai seguía manteniendo su estilo habitual. Era mejor matar por error que dejar escapar a alguien. Entre los cadáveres que cubren el suelo, ¿cuántos eran espías del Gran Qian y cuántos eran verdaderamente leales al reino Yao? No hacía falta distinguirlos claramente. Simplemente había que matarlos a todos. Fan Sun se mantuvo de pie entre los buitres, apoyó su espada larga manchada de sangre en su brazo para limpiarla, echó un vistazo a la temblorosa multitud de Yao a su lado y luego miró a Luo Huai. ¿Debemos seguir matando? Matar, Luo Huai observó con interés la expresión de su rostro. Aún queda uno sin matar. Oms. Luo Huai levantó una mano y señaló. La dirección de la punta de su dedo apuntaba directamente a Fan Sun. Fan Sun arqueó una ceja, luego se giró sin dudarlo y partió en dos al Yao que estaba justo detrás de él con un solo golpe de su espada. Los buitres se abalanzaron inmediatamente sobre el lugar, y tras batir sus alas y marcharse volando, solo quedó en el suelo un montón de huesos blancos rotos. La matanza ha terminado, informó Fan Sun. Luo Huai soltó una risita suave y luego dirigió su mirada hacia Luo Jin, que estaba sentado a un lado. La mirada de Luo Jin jamás se había detenido en aquel festín de matanza. Sobre su mesa había pinceles, tinta y una taza de té caliente. Hoy, con un ánimo inusual, alzó el pincel para pintar un retrato sobre papel. La mujer del retrato vestía de rojo y tenía el cabello blanco cayéndole en cascada. Aunque aún no estaba completo, ya se podía intuir su identidad. Luo Huai no se preocupó en absoluto por el retrato que estaba pintando, limitándose a decir, últimamente te has vuelto cada vez más obstinado. No solo llegaste tarde a un asunto tan importante como la investigación de los traidores, sino que incluso ahora que has venido con tanta prisa, no estás pensando en ello en absoluto. ¿Acaso no fuiste tú quien sugirió que había espías del Gran Qian en el reino de Yao? Al oír esto, Luo Jin dejó su pincel de jade y se puso de pie para hacer una reverencia. Luo Jin sabe que se equivocó. Fue simplemente un reconocimiento de su error, sin nada más que añadir. Luo Huai frunció el ceño. Justo cuando estaba a punto de reprenderlo aún más, el jefe del clan, Luo Jinfen, que estaba sentado al otro lado, se puso de pie. Viejo ancestro, Jing ha dedicado demasiado tiempo a preocuparse y planificar por nuestro clan. Es raro que tenga medio día libre, así que déjalo descansar. Al oír esto, Luo Huai volvió a mirar a Luo Jin. Entonces, ¿para qué te molestaste en venir? Vuelve a tu casa y pinta tus cuadros. Sí, dijo Luo Jin, recogiendo los objetos de su mesa. Justo cuando estaba a punto de marcharse, se detuvo de repente. Se giró, sonrió y dijo. Aún es temprano. Todavía no han matado a todos los traidores. Solo dejó esa frase, y muchísimos más Yao murieron en la plaza. De regreso a su residencia, se oyeron estruendosos gritos de queja y maldiciones desde fuera de los muros del patio. Luo Jin, vete al infierno. Luo Huai, vete al infierno. Todo el clan Luo tendrá un final trágico. Dejen salir a los Yao que están adentro. Déjenlos salir. No pueden matar a los Yao sin motivo. Villano Yao. Si tienes la posibilidad, déjame entrar. Aunque muera aquí hoy, maldeciré a Luo Jin para que jamás se reencarne por toda la eternidad. Los pecados que habéis cometido, la matanza que habéis perpetrado, el cielo os está observando. El cielo no os perdonará. Luo Jin hizo una pausa y escuchó por un momento.
Desconocía cuántos Yao más, que no temían a la muerte, se habían congregado fuera de los muros del patio, buscando la justicia y la equidad que anhelaban en sus corazones. Un desgaste verdaderamente ridículo e inútil. Los labios de Luo Jin se curvaron ligeramente. El cielo. Si al cielo realmente le importaras, ¿qué tendría yo que ver con eso? Joven amo, nos ocupamos de ellos. Los insultos en el exterior se volvieron más feroces, y los pequeños guardias Yao de la residencia Luo estaban desconcertados. No hace falta. Que vivan bien y sufran un poco más. Al anochecer, el sol oblicuo penetraba por las ventanas de madera de la biblioteca e iluminaba lentamente a la persona que dormía apoyada en la estantería. El sonido de las armas se acercaba cada vez más a sus oídos, y el cielo cubierto de arena amarilla le nublaba la vista. En el caótico campo de batalla, Song Li divisó de repente una figura familiar. Sus pupilas temblaron ligeramente y avanzó con incredulidad. «Maestro, ¿es usted?» Entre los 10.000 Yao, solo quedaba Ji Hunan, que seguía oponiendo una resistencia desesperada. Parecía no oír la voz de Song Li. Esta fue aquella sangrienta batalla de hace 100.000 años. Song Li había presenciado todo el proceso desde la perspectiva de Ji Hunan. Aún recordaba el momento en que Ji Hunan, sin ayuda de nadie, irrumpió en el campamento del lobo púrpura Youxu, y en el camino, innumerables Yao Lobo encontraron su fin bajo su lanza. La sangre y el barro bajo sus pies estaban compuestos casi en su totalidad por los cadáveres del lobo púrpura Youxu. Pero para entonces, Ji Hunan ya había matado hasta que sus ojos se enrojecieron y su mente estaba algo confusa. El Song Li de aquel entonces podía experimentar personalmente las sensaciones en su cuerpo. Era una locura y un dolor al borde del colapso, que ninguna persona común podría soportar. Ella aún recordaba que en ese momento, el maestro estaba a punto de caer en un sueño profundo, pero fue también en ese instante cuando pareció oír un sonido y, de repente, volvió a estallar con fuerza. De repente, se oyó un sordo sonido de campana. La mente de Song Li se sobresaltó de repente. Era ese sonido. E inmediatamente quiso encontrar la fuente de aquel sonido. Su mirada siguió atentamente a Ji Hunan, quien había irrumpido repentinamente mientras se lanzaba contra el rey lobo Youxu. Con una estocada de su larga lanza, le arrebató violentamente la antigua campana de la mano al rey lobo Youxu y, con casi todo su poder espiritual restante, la clavó en el suelo. El rey lobo Youxu quiso perseguir la campana, pero Ji Hunan se lo impidió, apareciendo repentinamente frente a él. El campo de batalla estaba abrasado por las llamas como un cuadro. Song le abrió lentamente los ojos y, en su campo de visión, solo se veía el rojo del sol poniente. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 625. Los secretos celestiales no deben ser revelados. En ese instante, Song Li bajó la mirada, sumergiéndose en su mar de conciencia y entrando en el palacio de la memoria. Innumerables libros que registraban al lobo púrpura Youxu volaron por los aires y se dispersaron por sí solos. Palabras resplandecientes pasaron ante los ojos de Song Li, extrayendo toda la información importante. Las palabras que Molin dejó atrás hicieron que Song Li no se atreviera a reflexionar demasiado sobre ellas. Casi trastocaron por completo su comprensión de este mundo de cultivo, y hasta el día de hoy, aún no ha descifrado su significado completo. El poder divino perturba el equilibrio del mundo de cultivo. Esto significaba que el mundo de cultivo actual era una existencia cuyo equilibrio había sido destruido. Algo se había arruinado, y la causa de este resultado era algún tipo de poder divino, o, dicho de otro modo, una fuerza que desafía al cielo. El zorro negro se convierte en una plaga. ¿Podría ser el zorro negro esta fuerza que desafía al cielo? Técnica de comer corazón. La mirada de Song Li recorrió una hilera de libros brillantes, y luego descartó esa deducción. Aunque el talento del zorro negro, la técnica de devorar corazones era traicionera, pero existían métodos para contrarrestarla. Así como el arte de la longevidad del emperador azul de Song Li era muy poderoso, aún existían métodos en este mundo que podían eliminarla por completo. El poder divino Molin habló de algo que no era el poder divino del clan del zorro negro. El lobo púrpura Youxu ha desaparecido.
Son le alzó la mano, y todos los registros que documentaban la batalla entre la mitad del reino de la raza Yao y el clan del Zorro Negro volaron ante ella. Al comienzo del día, atacad el cuartel general del Zorro Negro. El lobo púrpura Youxu actuó como vanguardia, utilizando la autodestrucción para despejar el camino y así poder avanzar y perecer junto con el Zorro Negro. Cuando comenzó la gran guerra, el clan Youxu Purple Wolf cargó contra el cuartel general del clan Black Fox como vanguardia. Sin embargo, la disparidad de fuerzas en ese momento significó que solo pudieron eliminar los obstáculos en la medida de lo posible mediante la autodestrucción, para que la raza Yao, que los seguía, pudiera entrar y perecer junto con el clan Black Fox. Eso es lo que registró la historia. Triunfaron y el clan del Zorro Negro fue completamente aniquilado. Pero si ese hubiera sido el caso, el clan del Lobo Púrpura Youxu jamás habría podido sobrevivir. Por lo tanto, lo que Molin quería decirle era que el clan del Lobo Púrpura Youxu había sido exterminado hacía mucho tiempo. Entonces, ¿cómo era posible que un rey lobo Youxu dominara el reino de la raza Yao? Poder divino. Este poder divino permitió que el clan del Lobo Púrpura Youxu sobreviviera. La raíz del desastre no ha sido eliminada, la raíz del desastre. Aunque el clan Youxu Purple Wolf había sobrevivido, dada su situación actual, ya no representaban una amenaza. Por lo tanto, es probable que la raíz del desastre no fuera el clan Youxu Purple Wolf. Además, lo que siempre había preocupado a Molin era en realidad el Zorro Negro que asolaba el mundo. La raíz del desastre debía ser el clan del Zorro Negro. Dado que el Lobo Púrpura Youxu había sobrevivido, entonces el clan del Zorro Negro también podría haber sobrevivido. Cada encuentro es como una reunión de amigos. Sonny frunció el ceño. Era la frase en la que menos ganas tenía de reflexionar, y también la que más le aterraba. ¿Cómo se puede llamar reencuentro a dos personas que se conocen por primera vez? A menos que ya nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo, pero no lo supiéramos, sin recordar ese momento. Si lo que dijo Molin se refiriera a dos personas específicas, sería fácil de explicar. Pero, considerando la gravedad del texto, la intuición de Song Li le decía que Molin se refería a todos los habitantes del mundo. Todos los que se conocían por primera vez ya se habían conocido hacía mucho tiempo. Todo lo que había sucedido ya había ocurrido hacía mucho tiempo. El equilibrio de este mundo de cultivo ya se había roto hacía mucho tiempo. ¿Por qué aparecería un agujero negro capaz de transportar a la gente 100.000 años atrás en el tiempo en el fondo del Mar del Norte? ¿Por qué aparecería en la ciudad de Xisui un poder extraño capaz de saltar de un lado a otro en la línea temporal? Y en todo este continente, ¿por qué una esquina del mismo quedaría separada por el desorden espacial, convirtiéndose en la tierra caída autocerrada? El desierto blanco. ¿Cómo es posible que un mundo estable albergue tantas formas de vida parecidas a insectos, y que todas ellas estén relacionadas con el tiempo y el espacio? Por lo tanto, Sonny pensó que todo este mundo de cultivo ya había sufrido una o más reversiones temporales. Fracasaron, así que decidieron usar el poder divino justo antes de su destrucción para revertir el tiempo de todo el mundo de cultivo hasta el momento anterior a su fracaso. Si volvían a fracasar, lo revertirían de nuevo, hasta que lograran sobrevivir. Y durante este proceso, a excepción de Yao, quien dominó este poder divino, los demás seres vivos no sabrían lo que había sucedido y solo podrían repetir continuamente las cosas que ya habían hecho muchas veces. A menos que existieran seres extremadamente sabios que pudieran percibir con agudeza los cambios sutiles, deducirlos y tomar ciertas medidas, continuando así su propio linaje. Quizás el Lobo Púrpura Youxu y el Zorro Negro sobrevivieron de esta manera. Suena la campana, se vuelve a invocar la catástrofe de Youxu. La campana Youxu. Sonny pensó en la antigua campana que había visto en el antiguo campo de batalla en su sueño, la cual el rey lobo Youxu quería activar después de que Ji-Hunan hubiera matado a demasiados oficiales capaces de su clan. Quería revertir el tiempo del mundo del cultivo una vez más, pero desafortunadamente, Ji-Hunan lo descubrió, tomó la campana a tiempo y mató al rey lobo Youxu. El poder divino era esa campana Youxu. La campana Youxu poseía el poder de manipular la inversión del tiempo, y el rey lobo Youxu y los nobles del clan lobo que conocían este secreto murieron bajo la lanza de Ji-Hunan, y la campana Youxu fue clavada en el suelo para ser sellada.
Pero estaba realmente sellado. Quienes conocían la existencia de este poder no se limitaban únicamente al clan del lobo púrpura Youxu. Si, a juzgar por la sabiduría y la astucia del clan del zorro negro, hubieran podido sobrevivir en aquel entonces, seguramente habrían conocido la existencia de este poder divino, y sin duda lo estarían buscando frenéticamente, así como el método para usarlo. Y una vez que el tiempo retrocedió a la época en que el clan del zorro negro aún existía. El zorro negro azota al mundo, ¿cómo podrían ser esas palabras vacías? Song Li soltó una carcajada repentina, pero no había ni rastro de sonrisa en sus ojos. Los secretos celestiales son difíciles de vislumbrar y no se pueden revelar. Mis palabras terminan aquí, el camino inmortal es tortuoso. Por lo tanto, la existencia de la campana Youxu fue un error cometido por el Dao celestial. Todos los seres vivos la siguieron, revirtiendo el tiempo una y otra vez, y sin saberlo, ya habían soportado quién sabe cuánto trato injusto. Pero el Dao celestial no podía permitir que el mundo supiera del error que había cometido, así que tuvo que silenciar a quienes conocían la verdad. Esto era, los secretos celestiales no deben ser revelados. Fue lamentable que el Jade Sleep Molin se había esforzado mucho para dejar atrás todo destrozado en el momento en que vio la luz. Era lamentable que la secta de la observación de las estrellas hubiera estado ocupada durante generaciones, creyendo que realmente habían descifrado los secretos celestiales y salvado al mundo humano. Nosotros, los humanos, después de haber escapado finalmente de una trampa, descubrimos que afuera seguía habiendo otra trampa. Una trampa más grande. Reino de la raza Yao, habitación secreta subterránea. El resplandor de la formación era la única fuente de luz en el lugar. Una antigua campana, grabada con diversos caracteres antiguos y complejos, se encontraba en el centro de la formación, los cuales eran iluminados y cubiertos lentamente por una luz espiritual. Al mirarlo, estaba casi en el último carácter. En su interior se encontraba el hombre vestido de blanco y de cabello plateado, con sus ojos heterocromáticos amarillos y azules fijos en un cuadro colgado en la pared. En el retrato, una mujer vestida de rojo y con el pelo blanco permanecía sola en un campo de batalla donde la sangre corría como un río, con una expresión tan serena como el agua, como siempre. Lu Jing entrecerró los ojos. Te esperaré. Aunque sean decenas de miles de años. Capítulo 626. El jefe más concienzudo de la historia. A Luyan y Jian Daochen no les llevó mucho tiempo alcanzar la etapa de integración corporal. Tras salir de su aislamiento, Jian Daochen recorrió el mundo entero buscando agujeros negros, mientras que Luyan, sin nada mejor que hacer, siguió a Shao Songting para completar el resto de su lista. Tras completar el último elemento de la lista, comer brochetas, Luyan añadió despreocupadamente muchos más para él. Shao Songting disfrutaba enormemente de esos días despreocupados, en los que no tenía que preocuparse por el fin de su vida, y anhelaba vivir unos años más así. ¿Quién iba a imaginar que, justo cuando tenía este pensamiento, recibiría un mensaje de Song Li? Todavía no hemos visto un teatro de sombras, vamos a ver uno. Luyan, que acababa de comprar espinos confitados en la calle, recordó esto de repente. Espera, dijo Shao Songting, sacando su ficha de Jade Tiane. La patrona tiene un mensaje. Song Li finalmente ha decidido salir de la biblioteca. Los ojos de Luyan se iluminaron al instante. Originalmente, cuando Song Li salió de su reclusión, había ido a celebrar y quería jugar con ella, pero Song Li quería llevarlo a visitar las bibliotecas de varias sectas, por lo que Luyan se escabulló durante la noche. Después de ver el mensaje de Song Li que lo convocaba, Shao Songting ladeó la cabeza y pensó. Finalmente ha llegado el momento del intercambio. Al oír esto, el corazón de Luyan dio un vuelco. Me dijo que me reuniera con ella directamente en el paso de Jianan, dijo Shao Songting, mirando a Luyan. Hermano Lu, ¿qué clase de expresión es esa? ¿No te alegras por mí? Estoy a punto de recibir un regalo que me otorgará 1000 años de vida. Ja. Luyan rió secamente 3 veces y luego aplaudió. Felicidades, estás a punto de recibir un paquete de regalo que te otorgará 1000 años de vida. Yo también lo creo, dijo Shao Songting, guardando alegremente la tablilla de jade en su manga. Me dirijo al paso de Jianan ahora mismo. 3 días después, en el paso de Jianan. Xiao Yunan estaba bien.
Llevaba un tiempo alojado en el paso de Jianan. En cuanto a Jian Daochen, que había sido convocado por Yang Shu en el último minuto, parecía completamente apático. No creía que no volvería a ver a esa mujer en el paso de Jianan. Efectivamente, poco después de conocer a Yang Shuo, Song Li salió de detrás de Yang Shuo. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo Song Li, mirando a Jian Daochen, que permanecía impasible, con un tono amable. «¿Cómo te ha ido estos últimos años?». Jian Daochen. Miró a Yang Shuo, quien sonreía con aire de disculpa. «¿No dijiste que tenías libros sobre magia espacial para darme? No serías incapaz de conseguir ni un solo libro, ¿verdad?». Si todo aquello era solo una excusa barata para engañarlo y que volviera, entonces el corazón de Yang Shuo se estaba volviendo cada vez más astuto. Tos. Yang Shuo se sonrojó ligeramente. «¿Hablas en serio?», exclamó Jian Daochen sorprendido. «Ningún libro sobre magia espacial se compara con esto», dijo Song Li, mientras se tocaba la cabeza con el dedo. Al instante siguiente, una pizca de energía espiritual flotó en la punta de su dedo. Ella extendió este sentido espiritual hacia Jian Daochen. Jian Daochen estaba bastante disgustado. «¿Qué clase de pensamientos sucios tienes que no puedes decir directamente?». «Song Li. Te aconsejo que valores tu vida». Tos. Esta vez le tocó a Jian Daochen toser. Tras recibir un destello de percepción espiritual, una escena se desplegó en su mar de la conciencia. La escena era muy extraña. Al principio, no entendía por qué Song Li quería transmitirle eso, pero al instante siguiente, su expresión cambió. Porque se dio cuenta de que esta escena no pertenecía al mundo del cultivo, sino a otro mundo. Era el mundo al que Song Li pertenecía originalmente, el mundo de Men Sui Sui. Al ver su expresión, Song Li esbozó una leve sonrisa. No importa lo bien que cultives en la magia espacial, es extremadamente difícil encontrar un universo entre la miríada de ellos. Pero si logras obtener un rastro de la conexión entre ambos mundos, las cosas cambian. Y Song Li era el único vínculo entre esos dos mundos. Si ella estuviera dispuesta a transferirle esa última conexión, entonces él podría encontrar ese mundo. En ese instante, la actitud despreocupada de Jian Daochen desapareció por completo. Observó la escena en su mar de conciencia durante un largo rato y luego miró a Song Li con escepticismo. ¿Estás dispuesto a darme esta única oportunidad? Transferir su conexión con el mundo original a Jian Daochen significaba que, por muy poderosa que se volviera Song Li en el futuro, le sería muy difícil regresar a su mundo anterior. Ella no iba a regresar. Ella tampoco podía regresar. Song Li sonrió con dulzura. Tu arduo trabajo diario no ha sido en vano. Debo recompensarte por tus esfuerzos, ¿no crees? Los ojos de Jian Daochen parpadearon. Se dio cuenta de que, desde la muerte de Kumu You, las sonrisas de Song Li se habían vuelto mucho más naturales y sonreía con mucha más frecuencia. Sonreía desde lo más profundo de su corazón. Parecía que realmente no necesitaba regresar. Jian Daochen se rió entre dientes. Muy bien, date prisa y pásame la conexión, jefe más concienzudo de la historia. Song Li asintió con una sonrisa. Hablamos primero de enviar a Shao Songting al reino demoníaco. Los ojos y la boca de Jian Daochen se aplanaron formando una línea recta. La había elogiado demasiado pronto. Sabía que Song Li no tenía nada que ver con el término jefe concienzudo. Pero pronto reaccionó y quedó atónito. Shao Songting solo está en la etapa del núcleo dorado. ¿Quieres enviar a un cultivador de la etapa del núcleo dorado al reino demoníaco, un lugar donde la gente muere a cada 2 pasos? Song Li apoyó la barbilla en la mano y pensó un momento. No es tan exagerado. Señora, ya estoy aquí. Se oyó una voz alegre, y Shao Songting se adelantó al trote. ¿A dónde me envía? Jian Daochen observó su ridículo aspecto, pensó por un momento y dijo. Debe ir al reino demoníaco. No hay margen para la negociación. Song Li reprimió todas sus emociones. No hay lugar para la negociación. Entonces, deberíamos dejar que Xiao Yunan o yo lo acompañemos en el viaje. Si un cultivador de la etapa del núcleo dorado va solo, es prácticamente una sentencia de muerte, dijo Jian Daochen de nuevo. ¿Qué sentencia de muerte? La sonrisa en el rostro de Shao Songting desapareció inmediatamente al mirar a Song Li y luego a Jian Daochen.
No morirás, y no dejaré que mueras. Son Li lo miró. Ya he avisado a todos. Todos los agentes encubiertos que quedan en el reino demoníaco considerarán tu vida su máxima prioridad, incluso si eso significa sacrificar la suya. El corazón de Shao Songting dio un vuelco. Esa expresión seria, esa mirada irresistible, parecía que tenía que aceptar aunque no quisiera. De hecho, así era. Sin importar el método que tuviera que usar, Son Li estaba decidida a arrojar a Shao Songting al reino demoníaco. Robar ese objeto que estaba a punto de provocar que todos los seres vivos del mundo del cultivo repitieran los mismos errores. Luyan llegó un poco tarde, y en cuanto llegó, oyó a Shao Songting arrodillado en el suelo, mirando al cielo y lamentándose. Mi vida se acabó, mi vida se acabó. Lo más miserable que había experimentado en su vida era ir a la cárcel. ¿Cómo se podía esperar que él, un pequeño núcleo dorado, irrumpiera solo en el reino demoníaco, una tarea que sonaba a sentencia de muerte con solo oír hablar de ella? Jian Daochen, que estaba allí, seguía intentando persuadir a Song Li, pero ella le devolvió la mirada con desprecio. Pero dado que Shao Songting lloraba desconsoladamente, Song Li se inclinó, le levantó la barbilla y lo obligó a mirarla. Aumentar las apuestas. Prolongar tu vida 10.000 años. 10.000 años, 10.000 años. Patrona, incluso si me dejara morir, estaría dispuesto. Capítulo 627. La Gran Princesa. El decreto para desplegar tropas fue sellado con el sello dorado del emperador Qian, y todo el paso de Jianan se tornó solemne. Como base de suministros de retaguardia para el paso de Jianan, la comandancia de Namyue estaba increíblemente animada en ese momento, ya que recientemente se habían producido demasiadas noticias importantes, y las casas de té donde se contaban historias estaban repletas de gente. Hablando de Su Alteza la Princesa Mayor, ella cuenta con logros ilustres y es muy venerada. La Gran Princesa se preocupa por el pueblo llano, habiendo fundado orfanatos para salvar a innumerables niños del sufrimiento. También lideró sus propias fuerzas para recuperar la tierra caída, extendiendo el poderío de nuestra nación. El mercado demoníaco reabrió sus puertas, y sobrevino el desastre. Sin embargo, la Gran Princesa es ingeniosa. Ideó un plan que debilitó gravemente al ejército de la nación Yao, impidiendo que dicha nación se recuperara jamás. Miren a ese señor demonio inmortal Kumu You. A pesar de ser tan cruel y tiránico, la Gran Princesa lo derrotó en el acto. Esa secta Wangxian, que se valía de su poder para cometer el mal, también fue aniquilada de un solo golpe por la Gran Princesa. Ahora, la raza Yao del Sur está causando problemas, y Su Majestad lidera personalmente la expedición. Nuestra Alteza la Princesa Mayor ha asumido con firmeza el papel de vanguardia, decidida a abrir las puertas de la nación Yao para nuestro gran ejército Qian y alcanzar un mérito sin igual. Las personas que escuchaban la historia se preguntaban originalmente cómo había aparecido de repente en Gran Qian Su Alteza la Princesa Mayor, pero al oír al narrador detallar sus logros, todos se dieron cuenta de quién se trataba. Entonces, anciano Song Li de la Alianza Dispersa es en realidad Su Alteza la Princesa Mayor de nuestro Gran Qian. En efecto, en este mundo, solo ella es digna del título de Su Alteza la Princesa Mayor. Lo que sucede es que su edad difiere mucho de la de Su Majestad, así que probablemente no sean hermanos biológicos. Tal vez sean compañeros discípulos o compañeros practicantes. Su Majestad construyó Gran Qian en tiempos difíciles, salvando a decenas de miles de plebeyos de la miseria. Su Alteza la Princesa Mayor tiene estudiantes en todo el mundo, y además somete demonios y expande nuestro territorio para Gran Qian. Es verdaderamente una persona sabia y sabia. En un extremo de la comandancia de Namyue, la gente hablaba animadamente sobre esto, mientras que el otro extremo estaba desolado. En la larga calle vacía, solo se oía una música tenue y melancólica. Oh alma, regresa, regresa a tu ciudad natal. El pueblo llora, el monarca llora. No te demores, no te quedes mucho tiempo. En el escenario, un actor con túnica blanca cantaba con tristeza y melancolía. Debajo del escenario, Exisi bebía tranquilamente. Poco después, llegaron sus invitados, y con un gesto de la mano le indicó al actor que se marchara. Entre los asistentes se encontraban funcionarios como Xu Yaoyan, todos ellos seleccionados personalmente por Song Li en aquel entonces.
Ahora que la nación Yao estaba exhausta y el Gran Qian llevaba mucho tiempo entrenando tropas, era la oportunidad perfecta para marchar hacia el sur y atacar a la nación Yao. Tras 10 años de entrenamiento, todos habían dominado las habilidades correspondientes y podían desempeñar sus respectivos roles durante esta gran guerra. Fue solo en ese momento cuando estos funcionarios comprendieron que, desde el mismo instante en que fueron seleccionados, todo había sido en preparación para la batalla de hoy. Y una vez que el Gran Qian conquistara con éxito la nación Yao, los méritos que hubieran logrado les permitirían pasar sus nombres a la primera página del registro de funcionarios de un solo golpe. Paso de Jianan. Para cuando Song Li llegó aquí, la alianza dispersa ya estaba en pleno auge. Poco después, el taoísta Xingyu trajo a un grupo de la alianza dispersa. Los discípulos debían esperar en la comandancia de Namyue, mientras que la tía Liu fue directamente al paso de Jianan. Por supuesto, al pasar por la comandancia de Namyue, la tía Liu también había oído algunas noticias. Tras entrar corriendo en el campamento militar, encontró inmediatamente a Song Li. ¿Qué te pasa, muchacho? La batalla ni siquiera ha comenzado y ya se ha filtrado información tan importante sobre ti como vanguardia. ¿No temes que la nación Yao se entere e intente hacerte daño en secreto? Mientras la tía Liu estaba muy preocupada, pensando aún en ocupar el lugar de Song Li como vanguardia, Song Li sonrió levemente y dejó la humeante taza de té saludable que tenía en la mano. Tía Liu, quiero que la nación Yao se entere de esta noticia, para poder atraer a los demonios adecuados. De hecho, el plan para atacar a la nación Yao ya estaba avanzado. Si no hubiera visto de repente el talismán de Jade que dejó Molin y hubiera tenido algunas reflexiones sobre este mundo, Song Li podría haber seguido planeando y elaborando estrategias durante algún tiempo. Ahora, estaba completamente segura de que Luo Jin ya había encontrado la campana Youxu. Aunque no sabía cuándo la había encontrado, al recordar los 13 años transcurridos desde la derrota de la nación Yao, él había estado inicialmente muy interesado en organizar los asuntos internos del Estado. Si bien había continuado haciéndolo en los últimos años, ya no lo hacía con la misma pasión. Cuando los asuntos de la nación Yao comenzaron a perder importancia para él, significó que había encontrado una manera de retroceder en el tiempo hasta la etapa más beneficiosa para él, y estaba a punto de completarla. En ese momento, Luo Jin debía estar completamente entregado a la campana Youxu. El único suceso que podría distraerlo y alejarlo de ella sería la marcha de Gran Qian hacia el sur para atacar a los demonios, especialmente con Song Li actuando personalmente como vanguardia y revelando sus intenciones desde el primer día. Presumiblemente, por muy profundos que fueran los pensamientos de Luo Jin, después de considerarlo, seguiría optando por venir a la frontera. Y Song Li quería atraer a Luo Jin para que Zhao Songting pudiera entrar en la nación Yao y robar la campana Youxu. Si ganaban esta guerra, podrían atacar directamente el interior de la nación Yao. Si perdían, podrían retirarse a Gran Qian para reorganizar sus planes y elaborar estrategias. Pero la campana Youxu, en particular, era algo que tenía que sacar de la nación Yao. Lo que temía Song Li no era que todo lo que ya había sucedido se repitiera. La vida está llena de muchas variables. Lo que temía era que, si las cosas se repetían, se convertiría en una espada afilada en manos de Luo Jin. Por supuesto, estas eran solo sus propias proyecciones. En todo el mundo del cultivo, un mundo secretamente controlado por el Zorro Negro, que albergaba todos los aspectos oscuros, no se vislumbraba ni un atisbo de esperanza. Song Li nunca le había contado nada de esto a nadie, ni siquiera a Xia Zichu. Quizás su hermano mayor ya tenía vagas sospechas. Después de todo, tanto el maestro como el señor Molin eran personas muy cercanas a él, pero nunca había querido hablar de ello con nadie ajeno a la situación. Porque no se podía decir, y era imposible decirlo, al igual que ese trozo de jade roto. Por lo tanto, la tía Liu no lo sabía y seguía preguntándose por qué Song Li idearía un plan tan terrible solo para atraer a Luo Jin. Por supuesto, intentar convencerla fue inútil, así que tuvo que aceptarlo. La tía Liu también pensó en otra razón, que tenía que ver con la abdicación del emperador Qian. El emperador Qian llevaba mucho tiempo deseando ascender al reino superior, pero debido a que el equilibrio en el mundo del cultivo requería que él lo mantuviera, había retrasado su abdicación.
El nuevo emperador inevitablemente tendría que ser alguien excepcional en cuanto a naturaleza espiritual, talento, cultivo y logros. Era evidente que Song Li se estaba desarrollando en esta dirección, y el emperador Qian llevaba tiempo con la intención de abdicar en su favor. Todo había llegado a un punto en el que el éxito estaba asegurado. Siempre y cuando anexaran la nación Yao, solo quedaría una condición final antes de que Song Li ascendiera al trono: ganarse el corazón del pueblo. Al revelar su identidad en un momento en que ya contaba con bastantes logros, la gente común no pondría objeciones a su identidad ni al estatus que estaba a punto de alcanzar. Al contrario, esperarían con aún más ilusión sus futuros logros. El hecho de que Su Alteza la Princesa Mayor actuara como vanguardia del Gran Qian para atravesar las puertas de la nación Yao fue suficiente para convertir a Song Li en objeto del apoyo del pueblo. El riesgo era grande, pero la recompensa también lo fue. Lu Jin, de la nación Yao, pensaba lo mismo. Capítulo 628. El ejército parte. Vanguardia. Sí, Lu Jin, hace mucho que no sales. Ni siquiera sabes que allá reina el caos porque planean atacar a nuestra nación Yao, y esa detestable Song Li va a ser la vanguardia. Ah, probablemente no sepas que en realidad es la gran princesa del Gran Qian, la hermana menor del emperador Qian. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Song Li es discípula del emperador Qian. Como el maestro del emperador Qian murió hace muchísimo tiempo, Song Li no podía ser su hermana menor, así que tuvo que ser su discípula. Pero ante el mundo exterior afirman que es su hermana menor. ¿Sabes por qué? Mis ojos han visto demasiado. En realidad están intentando encubrir un asunto ilícito que no puede salir a la luz. Y Song Li nunca ha dicho que no sea discípula del emperador Qian. Es aterrador pensarlo. Por fin Sumu había conseguido ver a Lu Jin ese día, y tenía tantas cosas que quería decirle que no paró de hablar durante un buen rato. Por mucho que hablara, Lu Jin solo escuchaba selectivamente algunas frases. Luego, sopló suavemente el vapor de su taza de té e instruyó a sus subordinados: llamen a algunos Yao más capaces. Mientras no esté, no dejen entrar ni una mosca a este lugar. Sumu estaba atónita. Lu Jin, ¿te vas? ¿A dónde vas? A la frontera, dijo con una leve sonrisa. La gran princesa viene en persona. ¿Cómo no iba a ir a mostrarle mi apoyo? El día en que las tropas partieron, las 5 grandes sectas inmortales y fuerzas de otras sectas se reunieron en la comandancia de Nanjue para brindar apoyo. A las afueras del paso de Jianan, el sonido de los tambores de guerra resonaba en el cielo. Los soldados permanecían erguidos y rectos, con sus afiladas armas al descubierto, como espadas desenvainadas. Las filas estaban repletas de innumerables figuras, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La nieve caía a borbotones. Era pleno invierno. Ataviados con armaduras de hierro y ropas frías, su aspecto era imponente. Una generala vestida de rojo avanzaba entre las decenas de miles de soldados. Sus pasos eran firmes, su aura imperturbable. Llegó hasta la vanguardia del ejército, alzó la cabeza y contempló la nieve que caía del cielo. Las miradas de decenas de miles de soldados estaban fijas en ella. El lugar por el que estamos a punto de pasar se llamaba antiguamente el Reino Qitian. Al apagarse su voz, los corazones de las tropas se llenaron de tristeza. Ningún soldado que llegó al paso de Jianan desconocía la historia del Reino Qitian, ni la historia de cómo el maestro Ji dirigió a esas tropas, que estaban dispuestas a afrontar la muerte para proteger al Gran Qian, a luchar y morir en el Reino Qitian, con sus almas divinas desgastadas por la fuerza. Hace 100.000 años, el maestro Ji y aquellos héroes lucharon contra el ejército Yao en el Reino Qitian para proteger las fronteras de nuestra nación, y ninguno sobrevivió. Hoy, 100.000 años después, me acompañan al sur para conquistar a los Yao. Estamos destinados a pisar ese Reino Qitian, la tumba de aquellos espíritus heroicos. Las emociones de los 10.000 soldados se desbordaron y su aura comenzó a elevarse. En este viaje, nos acompañan los espíritus heroicos de nuestros predecesores. Conquistaremos a los Yao, vengaremos nuestras injusticias y expandiremos nuestro territorio. Seremos invencibles y victoriosos. El ejército parte, síganme a la batalla.
Los 10.000 soldados avanzaron como una inundación desbocada que se precipita hacia la nación Yao, y como una nube oscura y pesada que desciende. Para esta batalla, el Gran Qian se había preparado durante más de una década, pero para este momento, había esperado 100.000 años. Sobre la puerta de la ciudad, Liu Qing se observaba en silencio, con una creciente tristeza en el pecho y los ojos ya llenos de lágrimas. Espíritus heroicos como compañeros, espíritus heroicos como compañeros. Escenas del pasado pasaron ante sus ojos. Lloró y rió, rió y lloró. Pero no se olviden de nosotros, el 14º ejército. Viejo Lin, hermana Qian Qian, Xixuan, Lisi, todos ustedes definitivamente regresarán, ¿verdad? Movió la mano y, sin darse cuenta, apareció en la palma de su mano una bolsa de granos de pimienta de Sichuan. Iremos juntos a ver este futuro brillante. Al otro lado, Xia Sichu permanecía de pie sobre la muralla de la ciudad, con la mirada fija en Song Li, que se encontraba en primera línea, ataviado con una armadura de batalla. Esta vez, tú eres la vanguardia, y yo te seguiré de cerca. Cuando pisemos ese reino Qitian, ninguno de los dos tendrá que estar solo. Cuando el ejército de vanguardia estaba a punto de llegar, la nación Yao ya había completado sus preparativos. Ahora que la fuerza militar del Gran Qian era poderosa, la raza Yao, naturalmente, no se atrevió a salir del paso para enfrentarlos en batalla. En ese momento, el general Tai Sui, transferido temporalmente a la etapa de cruce de la tribulación, se encontraba en la muralla de la ciudad, entrecerrando los ojos mientras observaba a lo lejos al ejército de Gran Qian que cargaba como una nube oscura. Entonces, con un gesto de la mano, ordenó a los soldados demonio que abrieran el límite defensivo. Al mismo tiempo, los soldados que defendían la muralla de la ciudad fueron reemplazados por generales Yao expertos en diversos hechizos, quienes condensaron varias poderosas oleadas de presión y las lanzaron hacia el ejército. La mano izquierda de Song Li estaba cubierta por un guante negro, y su figura se movía con extrema agilidad, esquivando y sorteando este poder demoníaco. Parte del poder demoníaco se condensó en hojas de espada, mientras que otra parte se transformó en esqueletos de hueso blanco con afilados dientes que la atacaban. Estos ataques cubrían otra capa de poder demoníaco que se condensaba en un escudo de luz defensivo. Pero Song Li no mostró ningún temor y, a pesar de ser el objetivo de todo el poder demoníaco, cargó hacia el frente, destrozando el escudo de luz defensivo con un solo golpe de lanza antes de que pudiera formarse por completo. Tal velocidad sorprendió al general Tai Sui, que estaba al mando de izquierda y derecha. E inmediatamente gritó con vehemencia: ¿Quién anda ahí? La gran princesa del Gran Qian, Song Li. Song Li, ataviada con su armadura de batalla, flotaba en el aire. Ante la situación en la que todo el poder demoníaco se concentraba en ella, su aura no disminuyó en lo más mínimo. Al ver que Song Li se había adelantado demasiado sola y que las tropas que la seguían no podían seguirle el ritmo, los ojos del general Tai Sui se iluminaron al instante y ordenó de inmediato: ¡Rápido! ¡Mátenla! ¡Mátenla rápido! En cuanto se dio la orden, los Yao actuaron de inmediato. El poder demoníaco colorido se elevó por los aires y se precipitó hacia Song Li, pero ésta simplemente levantó la mano y un sello imperial de jade negro flotó frente a ella. Ningún límite, activar. Las figuras de los 4 budas malignos emergieron del sello imperial como humo negro, posicionándose en los 4 puntos cardinales alrededor de Song Li. Con el ceño fruncido y la mirada baja, juntaron las manos en el mudra de Guanyin. En un instante, todo el poder demoníaco atravesó el cuerpo de Song Li sin causarle daño alguno, abriendo innumerables cráteres en el suelo. Los Yao quedaron atónitos, y el general Tai Sui gritó conmocionado: ¿Cómo es posible? Este poder demoníaco claramente la alcanzó. ¿Cómo puede estar completamente ilesa? Este poder demoníaco no la alcanzó. Una voz sonó a sus espaldas. El general Tai Sui se giró inmediatamente para mirar y luego dijo respetuosamente: Joven maestro Luo, ha venido en persona. Es estupendo. No digamos que es genial todavía, dijo Luo Jin con una sonrisa, sacudiendo la cabeza. Llegué tarde. Parece que las cosas no están saliendo bien. Entonces, su mirada se dirigió hacia Song Li, quien seguía atrayendo todo el poder demoníaco y permanecía completamente ileso. Se dice que estos 4 grandes budas fueron sometidos desde el desierto blanco en la tierra caída.
Son producto de la fe misma, inmortales e indestructibles, y cultivan el Dao de Buda, lo que los convierte en los más idóneos para abrir este límite de la nada. La ausencia de límites es la búsqueda suprema de la secta budista, sin embargo, nadie ha podido dominarla, simplemente porque carecen del elemento más importante, el vacío. Que Zhongli pensara en controlar a estos 4 Budas para abrir el límite de la nada e incluirse a sí misma dentro de él es bastante astuto. De esta manera, se encuentra en el mismo plano que los demás seres vivos, pero a la vez no en el mismo plano. Es como si fueran capas apiladas de una pintura. Desde una perspectiva general, parece que el poder demoníaco atravesó el cuerpo de Zhongli, pero como no están en la misma capa del lienzo, en realidad el poder demoníaco solo atravesó el aire. No puedo detenerte, dijo Lu Jin, sacando una taza de té de la nada. Tomó un sorbo, entrecerró los ojos y sonrió. Su Alteza la Princesa Mayor. Capítulo 629. Asedio. Joven maestro Luo, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó el general Taizui con ansiedad. ¿Qué hacer? Luo Jin se frotó la barbilla. El mejor método ahora mismo es que el general se quede aquí y bloquee al ejército del Gran Qian, mientras nosotros nos retiramos a la ciudad de la Serpiente Blanca. El general Taizui jamás esperó que Luo Jin pronunciara tales palabras. Pero si ni siquiera hemos luchado todavía, ¿cómo es posible? Antes de que pudiera terminar, Luo Jin ya se había dado la vuelta y se había marchado. Al mismo tiempo, se oyeron gritos de otros miembros de la raza Yao provenientes de la muralla de la ciudad. Es la ballesta de Riel inmortal. General, es la ballesta de Riel inmortal. Tantas ballestas de Riel inmortales. ¿Acaso han trasladado aquí a toda la guarnición del paso de Jianan? El general Taizui se giró inmediatamente para mirar. Vio que, mientras Song le había atraído toda su potencia de fuego él solo usando el límite sin fronteras, el ejército que lo seguía había terminado de cargar las ballestas de Riel inmortales que habían traído. No les habían dado ninguna oportunidad de interrumpir. No. Fue porque su atención había estado completamente centrada en Song Li en ese momento que ignoraron las ballestas de Riel inmortales. Pero ya era demasiado tarde para decir algo. En ese preciso instante, las ballestas inmortales de Riel acumularon una energía que sacudió la tierra, apuntando simultáneamente a un único punto en el límite defensivo de la raza Yao. Cuando Song Li levantó la mano, todas las ballestas inmortales de Riel se activaron. En un instante, la visión de toda la raza Yao de pie en la muralla de la ciudad quedó cubierta por ese negro aterrador. Una energía continua atacó ese único punto en el límite defensivo. Tras el paso del poder de 10 ballestas de Riel inmortales, la fuerza de la siguiente que impactó en el límite hizo temblar toda la tierra de la raza Yao, lo cual fue aún más pronunciado para la muralla de la ciudad que se enfrentaba a este poder. El repentino y violento temblor provocó que algunos miembros desprevenidos de la raza Yao tropezaran, e incluso algunos sintieron la necesidad de retirarse, sin atreverse a permanecer allí más tiempo. Esto no va a funcionar, general, no podemos resistir así. Podemos resistir. Rugió el general Taizui con irritación al general adjunto que estaba a su lado. Nuestra frontera fue construida específicamente para igualar el poder de las ballestas de Riel inmortales. ¿Cómo podríamos no resistir? Pero el número de estas ballestas de Riel inmortales es claramente. Todo es culpa tuya. ¿Por qué no te diste cuenta cuando activaron las ballestas de Riel inmortales de allí? ¿Para qué te sirven esos 3 ojos tuyos? El general Taizui estaba al borde de la ira, y el subcomandante inmediatamente guardó silencio. Ninguno de ellos esperaba que la ofensiva del Gran Qian fuera tan feroz desde el primer día, y debieron haber movilizado todas las ballestas inmortales disponibles, sin dejar margen de maniobra. Estaban decididos a acabar con esto rápidamente. Por otro lado, Song Li completó la primera fase de la misión y se replegó a las filas, luego miró hacia Jian Daochen. Jian Daochen lo entendió y supo que era el momento de actuar, así que abandonó las filas discretamente. En ese momento, Zhao Songtin estaba encerrado solo en un espacio oscuro, sentado en el suelo, sosteniendo una piedra brillante y temblando mientras contaba el equipo que llevaba consigo.
Había talismanes que podían matar en la etapa de transformación del alma, túnicas mágicas que podían resistir un golpe de la etapa de integración corporal y botas que podían correr más rápido que Hyang-Daochen. Con solo ver la pila de tesoros mágicos que le salvarían la vida y que Song Li había metido en sus manos antes de partir, uno podía darse cuenta de lo peligroso que era este viaje. El cuerpo de Hyang-Daochen se convirtió en una sombra negra que se movió rápidamente por el límite de la raza Yao, hasta que finalmente encontró otra ubicación. Era el lugar que la tía Liu había abierto de un solo golpe cuando rescataba a Song Li y Luyan de la raza Yao. Song le había acertado. En tan solo 10 años, esa grieta no se repararía fácilmente. Mientras el otro bando recibía con agrado el bombardeo de las ballestas de Rial inmortales, la grieta en este punto también se volvió extremadamente inestable. Cuando finalmente dejó escapar un rastro de aura, Hyang-Daochen, de vista rápida y manos ágiles, envió inmediatamente a Shao Songting a través de la brecha. Este lugar estaba lejos del sitio del asedio, y ahora que la atención de toda la raza Yao estaba puesta en la puerta de la ciudad, los guardias aquí, naturalmente, se mostraron relajados. Además, Song Li calculó que se necesitarían 3 días para atravesar la puerta de la ciudad de la raza Yao. Durante ese tiempo, la situación dentro de la raza Yao sería inevitablemente caótica, lo cual era perfecto para aprovechar la confusión. Shao Songting, en la oscuridad, seguía colgándose diversos equipos, sin darse cuenta de que ya había entrado en territorio de la raza Yao. De repente, un rayo de luz lo iluminó desde arriba, poniéndolo en alerta máxima al instante. ¿Eres de la Academia Qianjin? Una voz tenue provino de arriba. Tras escucharla con claridad, la expresión de Shao Songting cambió. Sí, soy de la Academia Qianjin. Academia Qianjin era el código de contacto que Song Li le había dado. Shao Songting salió del lugar y vio frente a él a una mujer de la raza Yao vestida con un vestido verde, de aspecto tranquilo y sereno, con una pulsera de guisantes en la muñeca. Este es el cuartel de la familia Su. En este momento, todas las tropas han sido trasladadas para custodiar la puerta de la ciudad, pero aún hay algunos mecanismos en funcionamiento en el cuartel. Te llevaré por un camino alternativo. Necesitamos rodear Ciudad Serpiente Blanca e ir a la base de la tribu Leopardo de las Nieves Sombra del Viento. Está bien, dado que el aura y el cultivo de esta chica guisante eran mucho mayores que los suyos, Shao Songting solo pudo asentir, pero aún quería preguntar. ¿Eres la única que viene a verme? ¿No dijo la señora protectora que habría muchos miembros de la raza Yao protegiéndome? Están todos en las sombras. Si hay demasiados a la vista, es fácil que los descubran, dijo Biyuan, entregándole otro núcleo Yao. Este es un núcleo Yao extraído de un Yao oso. Ha sido procesado. Si lo ingieres, puede enmascarar tu olor humano. Espera a llegar a tu destino antes de expulsarlo. No afectará a la fragmentación y reformación del núcleo. Shao Songting siguió las instrucciones. Tras ingerir el núcleo interno, su aspecto comenzó a cambiar notablemente. Le crecieron orejas de oso y un círculo de denso pelaje marrón rodeó su mandíbula, cubriendo prácticamente toda su cara. Con curiosidad, se tocó las orejas y la barba, y antes de que tuviera tiempo de sacar un espejo para mirarse, Biyuan lo levantó y corrió rápidamente hacia el exterior del cuartel. 3 días después, todas las ballestas inmortales habían entrado en un periodo de enfriamiento, pero al mismo tiempo, el lugar en la frontera defensiva de la raza Yao que había estado bajo constante ataque fue destruido, creando una gran brecha. El ejército de vanguardia del Gran Qian cargó de inmediato, y en un instante, la situación se volvió imparable. El general Taisui dio una orden, e incontables fuegos demoníacos y piedras demoníacas fueron arrojadas contra la gente que atacaba la ciudad de abajo, pero esta situación no duró mucho antes de que se rompiera. Xiao Yunan tomó la delantera y se abrió paso a sangre y fuego hasta la muralla de la ciudad a través de la brecha. Tras acabar con varios miembros de la raza Yao, expertos en técnicas demoníacas de largo alcance, usando la espada destrozada que rompía ejércitos de sombras, se dirigió directamente hacia abajo para acabar con sus enemigos en la base de la muralla. Su objetivo es la puerta de la ciudad. No dejen que la abra desde adentro. Todos, deténganlo.
El general Taisui dejó escapar un rugido, y los generales Yao que se encontraban en la posición de Xiao Yunan lo rodearon al instante, pero después de presenciar su destreza, ninguno de los Yao se atrevió a dar un paso al frente, lo que puso al general Taisui lo suficientemente ansioso como para sobrevolar la zona. Pero justo cuando estaba a mitad de camino, fue interceptado por Song Li. Taisui es algo bueno, dijo Song Li, sosteniendo su lanza para bloquear la cosa gorda que tenía delante, con una sonrisa en los ojos. Entre tú y Kumu You, ¿quién es más nutritivo? Conmigo aquí, ninguno de ustedes siquiera pensará en poner un pie en el territorio de la raza Yao. Rugió el general Taisui mientras atacaba. Capítulo 630. No vi a Xiao Yunan. El general Taisui y Kumu You eran muy parecidos. Sus habilidades regenerativas eran extremadamente fuertes y, a la larga, eran seres que podían considerarse inmortales e indestructibles, pero eso fue solo antes de que conocieran a Song Li. El general Taisui poseía el cultivo de la etapa de cruce de la tribulación, pero Song Li también poseía un tesoro mágico de la etapa de cruce de la tribulación. Combatir contra él era lo mismo que combatir contra Kumu You, solo que ahora, las restricciones ambientales eran demasiado grandes. Los soldados demoníacos dentro de la ciudad ya habían formado una formación que emitía una luz azul profunda y fría. La formación tenía la forma de un ojo gigante. Al observarla más de cerca, se pudo ver que ese ojo la miraba fijamente. Song Li echó un vistazo hacia allí y, efectivamente, vio a Luo Jin de pie a un lado, con un aspecto tranquilo y relajado. En el instante en que se activó la formación, Song Li desplegó rápidamente el límite sin fronteras. Aunque la luz azul apareció instantáneamente y el general Taisui la obstaculizaba desde el frente, esto no logró que Song Li revelara ninguna abertura. Tras haber fallado su primer ataque, los soldados demonio que habían formado la formación sintieron un escalofrío en sus corazones y apuntaron con cautela hacia Luo Jin. No pasa nada, inténtalo de nuevo. La voz de Luo Jin era tan firme como una brisa primaveral. Los soldados demonios se sintieron inmediatamente muy animados y volvieron a apuntar a Song Li. Pero tras varios intentos fallidos, Luo Jin frunció el ceño de repente. Si no consigues golpearla de nuevo, el general Taisui no podrá resistir. En la muralla de la ciudad, el físico del general Taisui ya se había reducido considerablemente en comparación con antes. Esto se debía a que su propia capacidad regenerativa ya no podía seguir el ritmo al que se le agotaba la vitalidad. El general Taisui era consciente de su estado físico actual, y su mirada se dirigía hacia Luo Jin de vez en cuando. Anteriormente había oído que Kumu You había muerto a manos de Song Li, tras haberle arrebatado toda su vitalidad. Parecía que, a menos que varios ancestros ancianos llegaran en persona, probablemente no habría forma de acabar con esta persona. Y el joven maestro Luo consideraba a Song Li una gran amenaza, así que ya debería haber pensado en cómo lidiar con ella. ¿Por qué no le estaba dando instrucciones en ese momento? Existe la posibilidad de que ya te hayas convertido en un peón abandonado de la nación de la raza Yao. La voz de Song Li se deslizó repentinamente hacia el mar de la conciencia del general Taisui. Chica de pelo blanco, no puedes doblegar mi lealtad a la nación de la raza Yao. Deja de decir tonterías. Rugió directamente el general Taisui, atrayendo numerosas miradas. Song Li sonrió y continuó mediante transmisión de voz. Entonces, ¿por qué Luo Jin está ahí parado, sin acercarse ni darte instrucciones? Sabe que mi técnica de cultivo actual puede drenar la vitalidad. De lo contrario, habría venido a detenerme él mismo. Ya que eres tú quien me detiene ahora, ¿tienes alguna pista? Es solo vitalidad, este general tiene de sobra. Gritó indignado el general Taisui. Sin duda te cortaré la cabeza antes de que mi vitalidad se agote y me la llevaré para que la disfruten el jefe de familia y el joven señor. ¿Sigues pensando en el jefe de la familia Wei Shen y en el joven señor? ¿Crees que, por ser tan leal, no te abandonarán? ¿A quién crees que están escuchando ahora mismo? Esta transmisión de voz de Song Li logró que el general Taisui guardara silencio. El general Taisui era vasallo de la familia Wei Shen y había trabajado para ella antes de llegar para custodiar la frontera. Cuando se supo de la expedición del Gran Qian al sur contra la raza Yao, el vasallo de la familia Luo que originalmente custodiaba la frontera fue llamado de urgencia, y el jefe de la familia Wei Shen emitió una orden para trasladarlo.
De hecho, a ojos de cualquier Yao, el general de la guarnición que custodiaba el paso estaba condenado a la derrota. Si la nación Yao quería resistir al Gran Qian, no bastaba con apoyarse únicamente en las tres familias principales. También necesitaban incitar a otros clanes Yao poderosos. Por lo tanto, la mayor parte del poder de las tres familias principales no se concentraría aquí, en la frontera nacional. Pero aunque todos lo sabían, el general que sufrió esta derrota estaba destinado a no poder levantar la cabeza jamás, y toda la culpa recaería, naturalmente, sobre él. La familia Wei Shen era intrínsecamente poderosa entre las tres familias principales y era conocida por su fuerza, a diferencia de la familia Su, que se basaba en la riqueza, o la familia Luo, que se basaba en la velocidad. Por lo tanto, esta derrota no sería demasiado vergonzosa si se le atribuyera a cualquier general de esas dos familias, pero no podía atribuírsele a un general de la familia Wei Shen. Esta no parecía una decisión que tomaría el jefe de familia. El tiempo se acaba. Luo Jin suspiró suavemente de repente. Al ver la expresión actual del general Tai Sui, supo que estaba a punto de dejarse influenciar por Song Li. Por supuesto, Luo Jin no se sorprendió en absoluto de que ella tuviera esa habilidad. Y justo cuando el general Tai Sui estaba distraído, Song Li lanzó su lanza. La punta de la lanza ardía con fuego verde. Aunque el general Tai Sui la esquivó rápidamente gracias a su experiencia en combate, lamentablemente también fue alcanzado por este fuego verde. Este era el fuego verde de cuando Song Li desplegó el cielo y la tierra como horno, cubierto con una fuerza de reglas. Para evitar ser transformado por completo en una píldora medicinal, el general Tai Sui cortó decisivamente la parte de su cuerpo que ardía con el fuego verde. En un instante, la carne de Tai Sui, envuelta en fuego verde, se transformó en una píldora medicinal y regresó a la mano de Song Li. Ella examinó la píldora medicinal con su sentido divino y luego dirigió su mirada hacia Luyan, quien cargaba en la vanguardia del asedio que se extendía abajo. Respiró hondo, gritó con fuerza y apretó ambas manos contra la puerta cerrada de la nación de la raza Yao. La imagen del tigre blanco se manifestó tras él, y las venas de sus brazos se hincharon. Al mismo tiempo, Xiao Yunan también logró abrirse paso a sangre y fuego hacia el interior de la nación de la raza Yao, avanzando paso a paso hacia la puerta. Song Li hizo una pausa por un momento y luego usó un hilo de poder espiritual para golpear esta píldora medicinal hacia Luyan. Atrapar. Años de entendimiento tácito casi habían dado lugar a una regla. Una regla que Luyan definitivamente atraparía cualquier píldora medicinal. Song Li lanzó con un 100% de certeza. Uf, ¿qué sabor es este? Tras ingerir la píldora medicinal, Luyan se dio cuenta de que tenía un sabor horrible, pero no tuvo tiempo de pensar en ello, porque sentía que todo su cuerpo estaba ahora lleno de energía. La fuerza de Luyan se estremeció, y las dos pesadas puertas, que estaban siendo bloqueadas por los esfuerzos combinados de muchos demonios, se rompieron instantáneamente, volando hacia el cielo junto con los incontables demonios pequeños. Al instante siguiente, miles de soldados del Gran Qian irrumpieron frenéticamente, y sus gritos de batalla resonaron en el cielo. Semejante escena dejó atónitos a todos, humanos y demonios. Nadie se percató de que, al otro lado, Xiao Yunan, quien originalmente se había abierto paso a sangre y fuego hasta la puerta de la ciudad y se preparaba para abrirla para el Gran Qian, estaba ahora pegado a la pared, con una gota de sudor resbalando por su frente. Estuvo cerca, de lo contrario lo habrían empujado junto con la puerta. «¡Mátalo!», gritó Luyan al pasar junto a él. Jiang Daochen había regresado a las filas tras despedir a Zhao Songting, y también lo siguió para cargar. Sin embargo, al pasar, descubrió a Xiao Yunan e incluso lo miró de reojo. Entonces ordenó inmediatamente: «Rompan la formación de allí, protejan al general principal». La formación que tenía como objetivo a Song Li se desbarató, y Luo Jin retrocedió otra distancia, luego negó con la cabeza. «Verdaderamente inútil». «¿A quién llamas inútil?». Una voz familiar apareció a sus espaldas. Luo Jin sonrió y miró hacia atrás. Parece que Su Alteza ya ha convencido al general Tai Sui. La persona que llegó no era otra que Song Li. Como podía acercarse en silencio y Luo Jin no sentía que su vitalidad se agotara, supo que ella se encontraba dentro del límite de lo inexistente. ¿Por qué iba a convencerlo?
El Taisui solo se usa para refinar medicinas. Son Li ladeó la cabeza y lo miró. Incluso tengo que agradecerte por darme un regalo tan grande. Ah, después de todo, no nos hemos visto en muchos años. Luo Jin sacó de nuevo una taza de té de quién sabe dónde. La mano de Song Li se extendió desde el límite de lo inexistente y derribó su taza. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.